Hola, como siempre digo, no soy un profesional de la salud, soy un paciente psiquiátrico y la idea de estos videos es poder compartir una experiencia personal con la intención de que pueda llegar a ayudar a alguien que quizás esté atravesando las mismas situaciones. Hoy me gustaría hablar del desborde emocional, por decirlo de alguna manera. La verdad que no sé cuál es el término técnico. Yo creo que en mi caso el desborde emocional fue el primer síntoma de mi enfermedad. Yo no era consciente del desborde que tenía y la verdad no sé cuánto tiempo estuve enojada o llorando sin encontrar razón del llanto, o contestataria. Sentí mucha ira durante mucho tiempo, y cuando hablo de mucho tiempo no hablo de semanas o meses, hablo de años, sin tener plena conciencia de lo que me estaba pasando, porque para mí la vida era así y se vivía así y eran mis maneras y era normal. Quizás las distintas patologías tengan distintas formas de desborde. Hay gente que se quedará tirada en la cama, hay gente que llorará, hay gente que no tendrá ganas de nada. Mi primer síntoma creo que fue la ira, una ira, pero ni siquiera sabiendo para con quién. Estaba enojada con todo sentía que era algo que me estaban haciendo a mí, que yo no me merecía lo que pasaba, que no sé cómo explicarlo bien. Estaba desbordada. Cualquier cosita que pasara me llevaba a detonar. A quizás hasta insultar a familiares o personas que quizás notaban que yo no estaba bien y querían darme un consejo, y yo les cortaba el teléfono o hasta los insultaba. Yo en ese momento estaba en tratamiento psicológico, pero estaba negada. Tenía una negación muy grande a ver que lo que a mí me estaba pasando era patológico. Para mí era mi personalidad. De hecho, tengo una personalidad fuerte. Pero el desborde es un extremo. Creo que la bulia es un extremo y la ira desmedida es otro. Al punto de llegar a discutir con desconocidos por la calle, porque, qué sé yo, una vez tenía que cruzar con el cochecito del nene y un hombre frenó sobre la senda peatonal y le dije a mi ex marido que cruzara con el nene y me puse a pelear con el hombre 10 minutos. Es como decía el otro día, quizás hay veces que uno, cuando no sabe lo que tiene, no puede reconocer las cosas que le pasan como síntomas. Uno ve la vida desde su perspectiva y desde su punto de vista, y es así, y es normal. Odio la palabra normal. Pero es como la vive, y quizás con el tiempo y con terapia pude encontrar cuáles eran los motivos de mi desborde, las situaciones que no podía llevar a nivel consciente y que me llevaban a tener tanta ira desmedida.
Pero hasta que uno no empieza un tratamiento, hasta que uno no sabe lo que le pasa. El otro día hablaba de la resistencia, porque yo en ese momento iba a terapia y no tengo nada malo para decir de mi terapeuta, pero yo estaba negada. Ella me decía cosas, me daba pautas y yo estaba negada. No quería, no podía asumir que lo que me estaba pasando era patológico. Para mí lo que me estaba pasando era porque me habían hecho tal o cual cosa, o porque la vida estaba siendo injusta, porque no me merecía lo que me estaba pasando. Y la verdad que la vida no es merecer o no merecer, es transcurrirla con las cosas que suceden, aceptando esas realidades y conviviendo con ellas. Entonces, cuando uno no puede ver eso y se sale del límite, por decirlo de alguna manera, tiene que aprender a ver los signos, por decirlo de cierto modo. Mi desborde terminó en el intento de suicidio y en la internación. Recalco, mi psicóloga era una buena profesional, ella vio que algo estaba pasando conmigo, me mandó a un psiquiatra. Cuando hablo de profesionales buenos y profesionales malos, siempre hay que tener mucho cuidado, porque hay profesionales muy buenos, pero por ejemplo, el psiquiatra que me atendió a mí era el psiquiatra que atendía a mi mamá. Mi mamá tenía una patología, no importa. Pero él tenía un preconcepto mío. No me podía atender porque era el psiquiatra de mi mamá y mi mamá contaba realidades diferentes a las que contaba yo. Él pensó que yo iba a buscar una licencia psiquiátrica, entonces lo que hizo fue darme una licencia psiquiátrica y un cuarto de clonazepam de 0,25 por día. Yo terminé internada. Cuando terminé internada, fue a terapia intensiva a decir que él no me podía seguir atendiendo porque era poco ético que él atendiera a mi mamá y a mí al mismo tiempo. Era poco ético desde el primer día, no el día que yo estaba en terapia intensiva. Y encima agregó en la historia clínica que él me estaba dando antidepresivos y medicaciones que no me estaba dando. Gracias a Dios yo pude mostrar a través de las recetas en la farmacia, porque yo puedo no comprar el medicamento, pero en la receta tiene que figurar, y no figuraba. Por eso siempre hago hincapié en los profesionales. Hay buenos y malos profesionales. Quizás si hay uno que no te cierra de alguna manera, quizás no es que sea malo el profesional, sino que no es el profesional que necesitas vos. Todos somos distintos, todos buscamos cosas distintas, a todos nos pasan cosas distintas y quizás necesitemos o nos sirva un profesional distinto del que le sirve al otro. Quizás yo el primer día que fui y me tocaba ese profesional tendría que haber dicho no, es poco ético que me atienda a mí un familiar, y no lo hice porque en mi cabeza yo no tenía ningún problema. Lo que estaba haciendo era porque me lo pedía la psicóloga. En mi primera internación tomé conciencia real del problema que estaba atravesando y me di cuenta que esos desbordes no eran mi personalidad, era que yo no podía asumir determinadas situaciones de la realidad, no podía convivir, y la frustración que me generaban, el dolor que me generaban, yo lo transformaba en ira. Quizás a otra persona vaya por otro lado, quizás teniendo trastorno límite de personalidad puede pasar que pases de la ira a la bulia.
Lo importante, y lo que fui aprendiendo en el tratamiento, es que uno no se desborda de un día para el otro. Hay señales que uno puede ver, que eso dependen de cada persona, y por eso es tan importante el tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, con un profesional que te vaya dando pautas. Trabajando con la psicóloga yo he encontrado un montón de pautas que son como señales de alerta, de que estoy más irritable o estoy nerviosa sin razón, y poder charlarlo en terapia y ver cuál es la situación que te está llevando a sentirte distinto. Porque es una manera de evitar el desborde. Una vez que te desbordaste es muy difícil bajar de nuevo. En cambio, si uno puede visualizar lo que le está pasando, y eso se consigue con profesionales, nadie puede solo. Nadie puede solo. Si uno puede identificar las cosas que le están pasando, si puede hablar en terapia cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a esos primeros desbordes, poder identificar las señales previas al desborde, se puede evitar. Se puede evitar. Pero siempre hay que pedir ayuda. Nada es mágico. Todos son procesos difíciles de atravesar y de superar, y quizás hoy hay otra persona que se sienta enojada y no sabe por qué está enojada, y quizás tenga que consultar, porque no siempre las cosas son como las vemos. Generalmente las cosas no son como las vemos. Entonces, es importante no cerrarse, es importante escuchar al otro, sobre todo a los profesionales, y permitirse, como dije en el primer video, replantearse esos paradigmas, esas cosas, eso que creemos que debe ser, porque si no la vida está siendo injusta con nosotros, porque si no, no nos merecemos lo que nos pasa. Y con la vida hay que convivir, uno no puede transformar la vida, uno puede tratar de tener las herramientas para convivir con la vida que le toca de la mejor manera posible. Espero que esto le sirva a alguien. Siempre trato de hablar de mi experiencia personal y no voy a cuáles fueron los focos que me llevaron a la bulia o al desborde emocional, porque me parece que a todos nos duele donde nos aprieta, y no a todos nos aprieta en el mismo lugar. Entonces quizás mi problema no es importante, porque quizás lo que a mí me desbordó a otro le parezca una pavada, y lo que a otro le desborda a mí me parece una pavada. Pero a cada uno nos pueden detonar situaciones distintas. Lo importante es poder pedir ayuda. Siempre. Espero que sirva.